bendice, hermanos de Fortaleza, México, Los Mochis. En este momento iniciamos nuestra transmisión a través de Activa 95.9 FM, la radio que Dios trajo para bendecir a esta comunidad. Y también transmitimos a través de nuestra página de Facebook, Activa 95.9, Fortaleza, México. Y gracias a todos ustedes que están aquí, que ya fueron y vinieron, a todos los que salieron y a todos los que andan todavía viajando, pero declaramos en el nombre de Jesús que van a regresar con felicidad. Bien, pues estamos viendo, analizando, estudiando el tema de las 7 palabras o las 7 frases que Jesús dijo cuando estuvo en la cruz. Recuerda que este lugar, Fortaleza, es un campo de entrenamiento, es un lugar donde venimos a aprender para después nosotros poner en práctica lo que aprendimos. No se trata solamente de venir y ser oyentes, sino la Biblia dice que tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y para eso estamos aquí, para aprender y para después poner en práctica y activar la fe. No se limite con solo venir y escuchar, ponga en práctica lo que hemos aprendido. Y bueno, por si alguien no lo sabía, vamos a empezar siempre desde cero. Me he sorprendido, de verdad que porque ha habido gente, me he topado con gente en estos últimos días que no sabía que Jesús había dicho estas palabras cuando estuvo en la cruz. Hubo alguien que me dijo, pues sí, como que había escuchado algo de Padre, perdónalos, pero yo no sé quién dijo, ni cuándo, ni por qué. Bueno, para los que no sabían, Jesús, cuando fue crucificado, Él exclamó o dijo 7 frases que quedaron para la historia. Y frases que cada una tiene un significado elemental. Recuerde que todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo Jesús, fue para darnos una enseñanza. Nada lo hizo de oquis, como decimos por acá en el barrio. Nada fue nada más porque sí. Todo tenía un propósito, cada palabra, cada movimiento. Así que vamos a analizar las frases que dijo Jesús estando en la cruz. Les dejé una tarea. ¿Quién sacó la tarea del domingo para hoy? ¿Cuántas caídas tuvo Jesús cuando cargó su cruz? A ver, dígalo más fuerte. 3. Yo creo que de ahí han de haber sacado lo de 3 caídas en la lucha libre, no sé. Pero a lo mejor, ya no lo puedo asegurar. A lo mejor de ahí sacaron eso de que 3 caídas. Bien, Jesús no solamente fue latigado, no solamente le pusieron corona de espinas, no solamente lo injuriaron, lo blasfemaron, sino que lo hicieron que cargara su propia cruz. Y esto no lo hacían con todos. Se ensañaron con Jesús. Vas a cargar la propia cruz donde te vamos a crucificar. Entonces, en ese lapso, cansado, golpeado, latigado, sin comer, pues como humano, ¿verdad? Vemos que en algunas ocasiones Jesús sacó su lado humano. Y en este caso sacó su lado humano. Él en 3 ocasiones se cayó, ¿verdad? Con la cruz. Finalmente llegó y fue crucificado. O sea, esto hace más fuerte todavía el sacrificio de Jesús. Y cuando hablemos del tema del sacrificio completo de Jesús, es un tema muy especial también, que va muy ligado a esto. Vamos a entender por qué amamos tanto a Jesús. O sea, esto nos hace amar más a Jesús, cuando sabemos todo lo que hizo y que lo hizo por nosotros. Una de las cosas que nos tiene que quedar bien en claro, porque estamos hablando de un sufrimiento extremo de Jesucristo. Jesús sufrió, fíjese bien lo que le voy a decir porque esto hace más valioso. Jesús sufrió para que tú y yo ya no sufriéramos. ¿No te parece maravilloso esto? A ver, diga conmigo, Jesús sufrió para que yo ya no sufra. O sea, ahí consiste el valor del sacrificio de Jesús. Sufrió, pues pobrecito, qué mal la pasó. No, no se trata de eso. Él sufrió para que hoy yo ya no esté sufriendo. Ahora, hay una pregunta también aquí. Entonces, si Jesús sufrió para que yo no sufra, ¿por qué el mundo sigue sufriendo? Si Jesús venció la muerte, venció la enfermedad, ¿por qué a veces el mundo sigue enfrentando o sufriendo estas cosas? Bueno, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Cuando conocemos a qué tenemos derecho, somos bendecidos. Y una de las cosas que tenemos que saber, ya que sabemos que Jesús sufrió para que nosotros, sus hijos, no suframos más, para que el que cree no sufra,
Bueno, esta es una buena manera de aprender a orar. Jesús nos enseñó un modelo de oración que es el Padre Nuestro. No quiere decir que siempre tengamos que orar lo mismo, ¿verdad? Fue un modelo y ya hemos hablado acerca de eso. ¿Por qué no oramos el Padre Nuestro en nuestras congregaciones? Ya lo hemos hablado. Levante la mano, ¿quién se acuerda? ¿Por qué no oramos el Padre Nuestro aquí? Porque todo lo que dice el Padre Nuestro ya se cumplió en nosotros, ¿verdad? Que venga tu reino. ¿Cuántos ya están viviendo el reino de Dios? Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios. Y bueno, quiero decirte que voy a dar este tema de la voluntad de Dios nuevamente a partir del domingo. Es un tema que es elemental y es pilar de esta congregación, de esta iglesia. Pero hay mucha gente nueva que está llegando y no sabe de eso. Hay gente que ya lo ha escuchado, pero a veces se deja de escuchar y se nos olvidan algunas cosas. Entonces tenemos que reforzar esto de la voluntad de Dios. Es un tema importantísimo. Me atrevo a decir que es lo que marca la diferencia entre las iglesias de fe. Saber cuál es la voluntad de Dios. Bien, entonces cuando oremos tenemos que saber que el sacrificio de Jesús fue más que suficiente para que nosotros ahora vivamos bien. Entonces cuando oremos vamos a declarar nuestros derechos en Cristo, es decir, el sacrificio de Jesús tuvo logros, o sea, no sé qué otra palabra se pudiera utilizar en este caso, pero una vez, te voy a contar una anécdota así en 30 segundos, bueno, en un minuto y medio, porque no creo que me alcance. En una ocasión yo trabajando en Phoenix, Arizona, porque fui con la idea de barrer dólares y yo quería traer 3 costales de dólares y un tambo de 200 litros lleno de dólares también. Entonces nos fuimos en el sueño americano y en algún momento conseguí varios trabajos, pero uno de ellos fue que trabajé en un Burger King. Aprendí a hacer las hamburguesas. Lo primero que me pusieron a hacer es meter las ruedas de carne ahí en una pasarela para que se cocieran. Y bueno, el caso es que cuando yo llegué ahí, yo miraba a todos mis compañeros trabajando y el manager dando órdenes, dando gritos. Y yo decía, y le pregunté a un compañero, un salvadoreño que estaba a un ladito de mí, le dije, oye, ¿y no les dan chance aquí de comer hamburguesas? Pues somos trabajadores y la estamos haciendo, no hay chance. Pues no, ese no, nunca hemos preguntado. Y entonces yo dije, bueno, la mejor manera de saberlo es comiéndome una. Si me dicen algo, pues la dejo y ya, o sea, la pago y ya, no hay problema. ¿Qué problema? Pues agarré una hamburguesa de esas que ya ha salido, una Whopper, doble cheese. Y era una tortota que tenía que abrir la boca como 3 veces más. Y yo, entonces había una barrita así atrás de nosotros y yo agarré un vaso de esos de litro de refil, de refresco con mucho hielo, lo puse ahí y ya no la hamburguesa. Entonces yo estaba trabajando y le daba una mordida a la hamburguesa y la dejaba y seguía trabajando y al ratito otra hamburguesa. Entonces mis compañeros vieron y ¿qué creen que hicieron? También comenzaron a comer y al rato había un montón de hamburguesas ya. Entonces pasaron como 2, 3 días y no nos decía nadie nada. Y yo decía, no, pues qué padre. Hasta dije, hasta para llevar. Entonces hasta que un día oí unos gritos insólitos del manager, un señor grandote como de 3 metros, y gritaba, y como era en inglés no le entendía mucho las majaderías que decía, y preguntaba que si por qué estaban todas esas hamburguesas ahí, que si quién les había autorizado, y todos voltearon y me vieron a mí. El mexicano. Entonces yo dije, bueno, pues mira, total, no pasa nada. Entonces llamó él a algunos, no a todos, a mí no me llamó, llamó como unos 3 o 4, no sé si eran de sus más confianza o no sé, o hablaban el idioma, los llamó a su reservado, su oficina. Entonces todos estábamos trabajando, pero así como, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a correr a todos o qué va a suceder? Entonces cuando salieron, pues ya nos dieron la información, ¿verdad? Y me dijo mi amigo, otro amigo que tenía un guatemalteco, tenía un salvadoreño por un lado y otro guatemalteco. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el manager? Pues mira, nos dijo que sí nos va a dar oportunidad de comer.
Nada más que lo hagamos nos va a dar media hora, pero no juntos, sino que uno y luego otro, pero nos vamos a comer la hamburguesa allá con la clientela, en las mesas, que no nos vean, que los clientes no nos vean aquí comiendo mientras estamos trabajando. Entonces me aplaudieron, hice un logro, me querían poner como líder sindical. Entonces, ¿a qué voy con esto? No fue hasta que yo me animé y lo hice y los otros dijeron sí se podía. Entonces, después no trabajé, no duré mucho tiempo ahí, pero el tiempo que duré me trataron muy bien, me trataban como rey, me trataban como el jefe, porque tuve un logro para todos mis compañeros. Amén. ¿A qué voy con esta anécdota? No pienso volver allá nunca a trabajar, solamente a pasearme. Lo que te quiero decir con esto es que cuando hay un logro tenemos que aprovecharlo. Yo me sentía súper satisfecho después de ver a mis compañeros comiéndose una hamburguesa allá en las mesas. Yo me sentía satisfecho de eso. Pero ¿qué hubiera pasado si después de eso nadie hubiera seguido o nadie hubiera comido, verdad? Entonces yo hubiera dicho, ¿de qué sirvió? Quiero que sepas que Jesucristo tuvo un logro. Diga conmigo, logro, al hacer este sacrificio. Y si nosotros no valoramos el sacrificio, si nosotros no participamos de ese logro de Jesús, como dijo el apóstol Pablo, en vano habría Jesucristo resucitado. En vano habría Jesucristo hecho un sacrificio por nosotros si nosotros no estamos disfrutando de los logros del sacrificio de Jesús. Pastor, ¿y cuáles son esos logros? Pues mira, dice Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice que el pueblo, claro que la fortaleza a partir de hoy no, el pueblo, dice Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice que el pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Entonces muchas veces nosotros en la vida hemos sufrido situaciones en las cuales no sabemos que tenemos derecho a esto. Una de las cosas que me impactó y el pastor Diego también, que estuvo hace días con nosotros, que él hablábamos algunas veces, y una de las veces él me llamó cuando estaban a punto de meterlo al hospital ahí en Phoenix, y nos habló: Pati, oren por mí, me están queriendo meter al hospital, pero me van a entubar, y si me intuban yo es muy probable que ya no salga de aquí. Él estaba muy asustado. Entonces yo solamente le dije una frase y le dije: Diego, las enfermedades son ilegales en tu cuerpo. ¿Alguien escuchó esto? Las enfermedades son ilegales en tu cuerpo, así que no tiene por qué estar ahí. Nos pusimos a orar por él y iban avanzando. Dice: aquí me llevan, los doctores lo llevaban ya en camilla, y escuchábamos cuando él dijo: no quiero que me metan, por favor llévenme afuera, no quiero estar aquí. Entonces en ese momento se cortó la comunicación y efectivamente no lo metieron, no lo intubaron. Pasaron los días y él se levantó, al grado de que lo vimos aquí. Pero una vez él me dijo: ¿sabes qué, Obed? Algo que me motivó mucho y que yo salí de esta situación fue porque tú me dijiste que las enfermedades son ilegales, y yo me apropié de esa palabra. Si es ilegal, no tiene por qué estar en mi vida. ¿Y sabe por qué la enfermedad es ilegal en nuestros cuerpos? Porque Jesucristo resucitó y venció la enfermedad. ¿Sabe por qué la muerte es ilegal en nuestra vida? Si la muerte te dice un día: vengo por ti, ¿verdad? ¿Cuánta gente por falta de conocimiento ha dicho: pues ya me dijeron que me voy a morir, voy a esperar a la muerte? Dijo un tío mío: ábrame las ventanas porque quiero ver cuando la muerte llegue por mí. Pero cuando tú sabes que la muerte fue vencida y es ilegal en tu vida, entonces tú la vas a resistir en el nombre de Jesús. ¿Te fijas lo que hace la diferencia cuando hay un conocimiento del sacrificio de Jesús? Cuando no hay conocimiento, cuando solamente es Semana Santa, como porque por allá te acuerdas de algo de Jesús, pero lo que más se usa en Semana Santa es playa, capirotada, cerveza, etcétera, etcétera, excesos.
Eso es para la gente, la celebración de estos días. Pero nosotros debemos de valorar el sacrificio de Jesús todo el año. ¿Cuántos dicen amén? Y saber por qué lo hizo. Muy bien, vamos a repasar la primera palabra. ¿Quién se acuerda? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablamos del perdón nivel Dios. O sea, para perdonar al nivel Dios es perdonar y olvidar, al grado de que ya no nos afecte la ofensa que nos hicieron. Esa es la manera correcta de perdonar. Porque si alguien dice yo perdono pero no le hablo, perdono pero no lo olvido, perdono pero no hay un perdón genuino. Jesucristo estaba perdonando a los que lo estaban maltratando, y Mateo 5, 44 al 48 dice: orad por aquellos que os ultrajan. La siguiente palabra, ¿quién se acuerda de la segunda palabra? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras ya las analizamos, solamente repasamos, nos faltaron las últimas tres. ¿Se acuerda que vimos ahí una situación en la cual no nos cuadraba? Y a mucha gente no le cuadra todavía. ¿Por qué Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Si la verdad de las cosas es que Jesús ese día no estuvo en el paraíso. Al tercer día Jesucristo todavía no había ascendido al Padre. ¿Por qué le dijo hoy? Bueno, ya lo estuvimos analizando, cuestiones de traducción y cuestiones gramaticales, porque cuando analizamos el original dice, de cierto te digo hoy, o hoy te digo que estarás conmigo. O sea, en este momento te estoy diciendo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no estoy diciendo, no dijo que ese día. Entonces, hay muchas cosas que analizar acerca de esto, ¿sí? Porque no fue ese mismo día. Analizamos también que ese hombre que estaba en la cruz del lado, el vecino de Jesús, no tuvo la oportunidad de ser bautizado, sin embargo, fue salvo. O sea, el mismo Jesús le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Si hubiera estado un religioso ahí de los que dicen que el bautismo salva, le hubiera dicho, hey, pero no vas a ser salvo. Imagínense a Jesús hablando, hey, yo ya le dije que sí iba a ser salvo. Imagínense ese cuadro ahí, ¿verdad? Algún religioso diciéndole, Jesús, pero no está siendo bautizado, no puede ser salvo. Entonces el mismo Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy que estarás conmigo. Tercera palabra, ¿quién le recuerda? Pueden sacar su acordeón, no importa. De acuerdo a Juan 19, 26 y 27, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Jesús estaba sacando también de su parte humana, porque María era su madre en lo humano, ¿verdad? Sabemos que él fue obra del Espíritu Santo, como el mismo ángel lo dijo. El aspecto o la parte maternal de Jesús en lo espiritual, el Espíritu Santo. Pero en ese momento estaba viendo a la parte humana, que era María, y a un discípulo amado de él, que él lo mencionó como hermano de él, como hijo de María, su madre, ¿verdad? Porque sabía él, como dije el domingo, ya no se volvió a hablar de José. Hasta este momento ya no se volvió a hablar de los hermanos de Jesús, aunque en una ocasión, ¿verdad?, le dijeron a Jesús, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos. Como que esperaban que Jesús dijera, pues díganle que pasen. Hubiera sido una muy buena oportunidad para que él dijera, aquí está mi madre María, también a ella, pídanle, también ella es Dios. Pero no, él dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Madre, he ahí tu hijo. En ese caso estaba más bien sacando un aspecto humano para encargarle a su mamá. Ahí te encargo a mi mamá, ocúpate de ella. Porque recuerda que la siguiente parte, parte final de este versículo, dice que a partir de ese momento el discípulo amado la recibió en su casa. Palabra número 4, dígamela. Elí, Elí, lama sabactani. Estamos aprendiendo inclusive hebreo aquí, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo, que también es controversial porque he escuchado, ¿verdad?, cómo se juntan grandes filósofos, teólogos, de esos que había en aquel tiempo y que todavía los hay, para analizar esta frase. ¿Cómo es posible que Jesús
diciendo y asegurando que Él es hijo del Padre Celestial. Y en ese momento el Padre que tanto ama a su Hijo, recuerda lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que entregó a su Hijo. ¿Cómo es posible que un padre pueda entregar a su Hijo? Y en ese momento Jesús siente el abandono de su Padre. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Su Padre no lo está abandonando de ninguna manera. No vemos a un padre malo diciéndole, ahí te dejo con tu dolor. No vemos a ningún padre malo diciendo, ahí te dejo y ahí te las averiguas. No. Lo que pasa es que dice Isaías 53 que Jesús nunca pecó, pero el Padre le cargó nuestro pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, dice el Padre, por nosotros, dice, el Padre lo hizo pecado. Miren lo que dice aquí. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Él es Jesús. Por nosotros, ¿verdad? El Padre lo hizo pecado. O sea, le cargó nuestro pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Isaías 53, 5 y 6. Confirmamos cómo el Padre le carga nuestro pecado. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, Él pagó por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, es decir, por su sacrificio, fuimos nosotros curados. A ver, vamos a apropiarnos de esa palabra. ¿Qué le parece? Si estás enfrentando alguna enfermedad, porque quiero decirte de paso que nosotros no tenemos enfermedades. Amén. Diga conmigo, yo no tengo enfermedades. Ay, pastor, si usted supiera. No, diga conmigo otra vez, yo no tengo enfermedades, solo las enfrento. Entonces, cuando usted le diga al doctor, tienes diabetes, tienes cualquier tipo de enfermedad, usted, esta enfermedad no es mía, porque nos apropiamos de las enfermedades a veces en la forma en que nos expresamos. Es que mi enfermedad, es que mi lupus, es que mi diabetes, es que no es tuyo. Si te apropias de él, lo vas a tener. Lo que digas con tu boca te será hecho. Diga otra vez conmigo, yo no tengo enfermedades, no tengo problemas, solo los enfrento. Esa es la manera bíblica de ver las cosas. Siguiente versículo. No se le olvide que fuimos curados por el sacrificio de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuche esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está Dios cargando el pecado de nosotros sobre su Hijo Jesús. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Jesús dijo, ¿por qué me abandonaste? Pero en ningún momento lo abandonó, solamente le cargó el pecado de la humanidad. Y usted sabe que Dios, nuestro Padre Celestial, no puede habitar en un lugar donde hay pecado. ¿Alguien escuchó esto? Dios no puede habitar en un lugar o en alguien donde haya pecado. Así que va a ser importante, va a ser muy importante que nosotros analicemos nuestra vida. Y si usted es de esas personas que está seguro de que Cristo vive en usted, usted tiene que alejarse de todas las cosas. Dice la Biblia que el que tiene amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Pastor, ¿y qué es pecado? Dígame qué es pecado, porque a lo mejor yo estoy pecando y ni siquiera sé. Bueno, en primer lugar no lo creo. Pero por si acaso alguien dijera, híjole, yo estoy pecando y no sabía. Bueno, te voy a decir qué es pecado. Y no me voy a agarrar haciendo una lista, porque si me pongo a hacer una lista de lo que es pecado, nos amanecemos aquí. Pero te voy a decir lo que es pecado, por si acaso tú estabas con esa duda. Pecado es todo aquello que separa al hombre de Dios. Eso es pecado. No, pero yo quiero que me diga esto y esto. No. Tú analiza si eso te está alejando de Dios. Isaías 59:1, por favor. ¿Quieres saber qué es pecado? Porque dice la Biblia que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha agravado su oído para oír. Dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para oír. Entonces, el pecado es lo que hace una división entre el hombre y Dios.
El pecado es lo que separa al hombre de Dios, no separa a Dios del hombre. ¿Sabías que Dios nunca se ha separado de ti? Es el hombre que a través del pecado el hombre se separa de Dios. Dios sigue estando donde mismo. Nosotros nos separamos de Dios con nuestras actitudes, con las iniquidades y con los pecados. El hombre se separa de Dios, pero Dios siempre está ahí. Así que analicemos nuestra vida. ¿Estoy en pecado? ¿Qué es pecado? Es aquello que a Dios no le agrada, aquello que me separa de Dios, aquello con lo cual yo le puedo abrir puertas al enemigo. Y esa es una buena razón para analizarnos en este momento y decir, bueno, ahora entiendo por qué me suceden tantas cosas, y por más que oro y por más que le pido a Dios, pero es como cuando quieres matar los moscos o los zancudos, pero tienes la ventana abierta y la puerta abierta. Imagínate en Veraca con el zancudero que hay, y que tú matas y te puedes comprar 10 raquetas electrónicas, pero si no cierras la ventana y no cierras la puerta, nunca vas a dejar de matar moscos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para eliminar los moscos, jejenes y demás? Primero tengo que cerrar la puerta y las ventanas. Cuando cierro la puerta, entonces comienzo a matar los moscos y se acaban. ¿Alguien ha comprendido esto? ¿De qué te sirve estar orando? ¿De qué te sirve estar adorando? ¿De qué te sirve estar sirviendo? ¿De qué te sirve estar aparentando, verdad? Wow, ese hermano qué tremendo, qué adorador, qué servidor, qué... No. Pero no has cerrado la puerta al pecado, entonces no te sirve de nada estar sirviendo. No te sirve de nada estar adorando, porque solamente estás matando los moscos, solamente estás quitando la telaraña, pero la araña sigue ahí. ¿Alguien comprende la palabra? Bien, vamos con la siguiente palabra, Juan 19:28. Juan 19:28. Y bueno, vamos a ejemplificarlo también. ¿Cómo dice Juan 19:28? Tengo sed, por eso tomé agua. A ver, vamos a comprobarlo aquí. ¿Me puede traer mi iPhone, por favor? Mi iPhone 21. Juan 19:28. Ok, gracias. ¿Puedo llevar esto? Pon el tapón y te lo puedo llevar. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Aquí está otra vez el lado humano de Jesús y el lado espiritual también. Él exclamó diciendo, tengo sed, lógicamente porque tenía sed. En un momento como ese, era obvio, era lógico que iba a tener sed como ser humano. Había cargado su cruz por algunos kilómetros. Todo lo que había pasado, si le habían puesto corona de espinas, latigazos, y los latigazos no eran nada más chicotazos como los que nos daban a nosotros. El látigo de los romanos era un látigo que al final tenía algo que le llamaban escorpión, y que al regresar el látigo se traía un pedazo de carne. O sea, era cosa terrible. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos hacemos un aruñón, como decimos, ¿verdad? Una cortada? ¿Verdad que a veces hasta da fiebre con una cortada? Al rato estás en la noche con temperatura porque algo rasgó tu piel. Imagínese con tanto latigazo, y cuando nos da fiebre nos da mucha sed. Ok, lo que quiero decirte con esto es que Jesús presentó su lado humano, sed tengo. Pero en el lado espiritual, Jesús tenía sed también. Tenía sed de que ellos fueran salvos, de que ellos obtuvieran la vida eterna. Esa era la sed espiritual de Jesús. Tengo sed. Recuerda que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sed de Jesús en el ámbito espiritual era
la vida eterna para ellos. Y bueno, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8, vamos a confirmar la parte humana de Jesús. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él no se aferró, dice, a dejar su imagen de Dios, su forma de Dios, sino que se convirtió, dice, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres. O sea, él fue igual a nosotros en todo. Él fue igual, y estando en condición de hombre, fíjese lo que dice aquí, estando en condición de hombre. O sea, él en la cruz sufrió todo lo que sufre un ser humano. El dolor que podemos sentir nosotros lo sintió Jesús. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí está hablando de dos muertes, que próximamente vamos a ver también el tema de la muerte espiritual de Jesús, el sacrificio completo de Jesús, porque estamos hablando ahorita de la muerte de cruz. Pero después de la cruz y antes de la resurrección hay otro tipo de muerte, que ya lo hemos enseñado muchas veces aquí en Fortaleza. Hebreos 4:15. Vamos confirmando la parte humana de Jesús. Hebreos 4:15 confirma que Jesús en su humanidad sufrió todo. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, igual que nosotros, pero sin pecado. Así que si hay alguien que diga: pastor, es que yo eso sí no puedo dejarlo, eso sí es mucha tentación para mí, yo no puedo. Si hay alguien que le gusta lo ajeno, si hay alguien que no puede dejar el alcohol, no puede dejar la droga, hay cosas que el ser humano dice: yo no puedo. Pero Jesucristo dice: yo sí pude, y fui un ser humano igual que tú. O sea, no podemos decir, él pudo vencer porque era el Hijo de Dios. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios aquí? Entonces tú puedes vencer también. Yo soy un hijo de Dios, yo puedo, yo debo vencer. Si Jesús pudo, yo también puedo. Mucha gente toma esto como una herejía. ¿Cómo vas a compararte con Jesús? Pero si Él dijo que Él todo lo sufrió en su lado humano y Él pudo vencer. Dice: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. A Jesús tuvo hambre también igual que nosotros. Jesús tuvo sed igual que nosotros, lo estamos viendo aquí. Jesús tuvo sueño igual que nosotros. O sea, en su forma humana no hubo ninguna diferencia, pero ¿sabes qué? Él sí pudo. Ahora diga conmigo: si Jesús pudo, yo también puedo. Ahora, cuando la Biblia dice en Juan 14:12, dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, ustedes también las harán. También se está refiriendo a eso, no solamente a los milagros, sino se refiere a que tú y yo también podemos vencer todo tipo de tentación. Porque Jesucristo fue tentado en todo, aleluya. Juan 19:30, vamos a la sexta palabra. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Aquí está la palabra sexta, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cualquiera diría que aquí murió Jesús, porque dice entregó el Espíritu, pero no es que en este momento dejó de existir humanamente, no. Y lo vamos a comprobar. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, ahora, ¿por qué tomó vinagre? Acababa de decir anteriormente: sed tengo. Pero estos bárbaros no le trajeron un agua ciel, ya de perdido, una agüita de piña con hielito, no. Al contrario, le dieron vinagre. Dice la Biblia que en la punta de esa lanza larga, ¿verdad?, pusieron una esponja, porque era la única manera de poder darle algo en la boca, ¿verdad? Me imagino que si hubieran querido darle agua, llenan esa esponja de agua fresca y se la ponen, ¿verdad?, y se derrite o se chorrea en su boca. Pero en lugar de agua le dieron vinagre. ¿Para qué? Para hacer más fuerte su sufrimiento todavía. Después de haber tomado vinagre, o sea, qué lindos
Le dan vinagre todavía. Entonces él dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. No muere todavía. Entregó el espíritu. ¿A qué se refiere con entregar el espíritu? Este tema lo desarrollamos un poco más fuerte en el tema del sacrificio completo de Jesús, pero vamos a Génesis 2:9 para ver por qué inclinó la cabeza. Cualquiera diría que murió. Oye, pues si agachó la cabeza ya dejó de existir. Dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Okay, nos vimos desde el principio para ver qué tipo de muerte tuvo ahí. Recuerda que el versículo anterior dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de dos tipos. La muerte de cruz fue cuando murió físicamente, cuando dejó de respirar. Pero aquí dice que inclinó la cabeza y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te dije anteriormente que cuando hay pecado hay una separación automática del hombre con Dios, es una muerte espiritual, y un muerto espiritual es aquel que tiene pecado en sí. No se le olvide esto. Un muerto espiritual es aquel que lleva en sí el pecado. Un vivo espiritual es aquel que sus pecados han sido perdonados y que ahora Cristo vive en tu corazón. ¿Hay algún vivo espiritual aquí? Pero un muerto espiritual, tú puedes ver por la calle gente que va caminando, pero su espíritu está muerto porque no ha recibido a Jesús en su corazón. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí dice que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos al versículo 15, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, fíjese bien lo que le dijo, ciertamente morirás. ¿Ciertamente qué? Morirás. Pero no voy a leer más, ya lo sabemos la historia. Adán y Eva tomaron el fruto prohibido, exactamente lo que le dijeron que no. Pero ¿qué cree? No cayeron muertos, siguieron viviendo todavía. Incluso hasta el versículo 5 del Génesis nos habla de que Adán vivió 930 años. 930 años. ¿A quién le gustaría vivir 930 años? ¿A nadie? A mí sí. Pero así como estoy ahorita, Bueno, yo no te dije que ibas a envejecer. Adán vivió 930 años. Pero era un muerto espiritual. ¿Alguien comprende esto? Su espíritu ya había muerto porque dio la entrada al pecado a su vida. Físicamente siguió viviendo, pero espiritualmente era un muerto. Vamos a Génesis capítulo 3 del 6 al 7. Bueno, vamos hasta el 5 de una vez. Génesis 5:5. No quiero ahondar mucho en eso para poder tener tiempo de decirte lo demás. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dios le dijo, si comen del árbol prohibido, del fruto prohibido, ciertamente morirán. Y comieron. Pero dice que vivió 930 años y murió. Dos tipos de muertes. Murieron espiritualmente cuando dejaron entrar el pecado, cuando tomaron lo prohibido. Y murió físicamente a los 930 años. Eso mismo pasó con Jesús. Cuando él dijo, consumado es, inclinó la cabeza, ¿verdad? Entonces él murió espiritualmente. ¿Por qué murió espiritualmente? Si dice la Biblia que nunca pecó, pero dice Isaías que el Padre le cargó nuestro pecado. En ese momento estaba habiendo una separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está la clave, ahí está la respuesta a esto. Consumado es, y entregó el espíritu. Isaías, bueno, ya leímos Isaías 56. Vamos a Isaías 53, 12. Isaías 53, 12.
Por tanto, yo te daré parte con los grandes, con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice este versículo que Jesús fue contado entre los pecadores. ¿Por qué? Porque él llevaba en sí el pecado de todos nosotros. Por haberle cargado el Padre el pecado de la humanidad, él fue contado como un pecador, aunque no pecó. Por eso está diciendo en este momento, consumado es, inclinó la cabeza, dice la Biblia, entregó el espíritu, pero estaba vivo físicamente. Ahora vamos a la séptima palabra, que es la última, y aquí es donde ya muere físicamente o expiró, que es la palabra correcta para decir que alguien ha dejado de existir físicamente. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. La séptima palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el otro versículo dice, te encargo, dice, entregó el espíritu. Y aquí dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, en el versículo anterior se fue el espíritu, o sea, murió espiritualmente. Pero en este versículo está diciéndole, como ahí te encargo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí está la muerte física. Expirar quiere decir dejar de respirar. Hasta ese momento Jesús murió físicamente. O sea, en la palabra anterior, inclusive desde cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba viendo ya una separación, ahí estaba viendo ya una muerte espiritual, porque el Padre le cargó nuestro pecado. Él dijo: consumado es, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Está hablando de muerte espiritual, pero él siguió vivo. No sabemos si 20 minutos más, media hora más, 40 minutos más, no lo sé. Los teólogos dicen, cheque este dato interesante. Los grandes teólogos han descubierto que todo el proceso de la crucifixión fue aproximadamente en 6 horas. La muerte de Jesús fue a la hora de nona, que es la hora novena. Nona es novena. Entonces, que para nosotros en nuestro calendario, en nuestro horario romano, por decirlo así, son las 3 de la tarde. Entonces Jesús está muriendo a las 3 de la tarde, y cuando decimos nosotros que no nos dan las cuentas, porque Jesús, no nos dan las cuentas de acuerdo al calendario gregoriano, porque el viernes, ¿cómo se le llama el viernes? Viernes Santo, y es el día de la crucifixión. Y la gente de la religión tradicional, voy a decirlo así, festejan y celebran que Jesús murió el viernes. Pero celebran que Jesús resucitó al tercer día, pero lo celebran el domingo en la mañana. ¿Verdad que no dan las cuentas? O sea, a la religión tradicional no le cuadra nada. Así de fácil. Para que hubieran sido los 3 días y 3 noches, hubiera tenido que resucitar hasta el lunes, o hubiera tenido que haber muerto el jueves, para que fueran 3 días y 3 noches. Pero decir, y toda la humanidad lo ha creído por siglos de siglos, que murió el viernes en la tarde y que resucitó el domingo, me robaron una noche, no me dieron las cuentas, me falta una noche, ahí van 3 noches nada más. ¿Sí? ¿Quieres saber la explicación de esto? No faltes el domingo. Jesucristo fue crucificado a la hora de nona, 3 de la tarde. ¿Sabes a qué horas termina el día? De acuerdo a los judíos ortodoxos, de acuerdo al calendario, termina a las 6 de la tarde. Para nosotros, de acuerdo a lo que nos instituyeron, termina a las 12 de la noche. Pero en el calendario de Dios el día termina a las 6 de la tarde. Por lo tanto, pasaron 72 horas a partir de ese momento. Entonces Jesús murió a las 3 de la tarde. Entonces solamente le quedaban 3 horas a ese día. Por eso fue el primer día. ¿Estamos de acuerdo en esto? 3 horas alcanzó del primer día.
pero no del viernes. Búscame en la Biblia la palabra viernes, no la vas a encontrar por ningún lado. La vas a encontrar en algún libro romano que alguien inventó, pero ni la palabra viernes, ni la palabra sábado, ni la palabra domingo la vas a encontrar en la Biblia. Por lo tanto, estuvimos muy pendientes y gracias a la pastora, den un aplauso a la pastora porque se ha metido exhaustivamente a estudiar. La resurrección de Jesús fue en la tarde. Dice que en la mañana llegaron las mujeres, pero no dice que en ese momento resucitó. ¿Está claro esto? La resurrección de Jesús fue a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, de acuerdo al calendario de Dios, fue el sábado pasado, no el domingo, fue el sábado pasado. Después vamos a dar una explicación ya algo más profundo acerca de esto. Nosotros lo celebramos allá como pudimos, matando moscos y todo, aleluya, danzábamos bien a gusto allá en el sábado. Amén. Entonces, yo lo que te quiero decir con esto es que no te dejes llevar por la tradición. Vea la palabra. Las costumbres se vuelven leyes y para quitar esas leyes después. Entonces nunca vas a encontrar la palabra lunes, ni el mes de enero, ni el mes de febrero. El calendario de Dios es muy diferente, se maneja con horarios distintos, amén. Por eso es que la Biblia siempre, siempre va a ser la verdad. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Jesucristo es la verdad, Él es el verbo, aleluya. Jesús sufrió para que nosotros ya no suframos. Nuestra oración debe ser declarando nuestros derechos en Cristo. Te decía que Oseas 4:6 dice que el pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Y todo esto, porque yo dije el domingo pasado, yo miraba gente que venía con algún dolor, tal vez en su alma o en su cuerpo, a lo mejor hoy también, y de repente se nos viene ese pensamiento: pastor, pero ¿de qué me sirve las 7 palabras? Yo lo que quiero es que Dios me dé para pagar la renta porque mañana es el día, y si no, yo necesito que Dios haga un milagro porque mañana me cortan la luz. Yo necesito que Dios haga un milagro esta noche porque los estudios que me hicieron el doctor son muy tenebrosos. Yo necesito que Dios haga un milagro en mi matrimonio esta noche. Pastor, déjese de hablar 7 palabras. Bueno, permítame tantito, como dijo alguien por ahí. Esto de las 7 palabras o cualquier cosa que tú veas en la palabra de Dios no deja de ser palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, dice la Biblia que es medicina para tu cuerpo. Así se hablen de finanzas, así se hable de lo que se hable en la palabra de Dios, tú vas a recibir tu sanidad, tú vas a recibir tu bendición, tú vas a recibir tu ministerio, tu matrimonio va a ser bendecido, tus finanzas van a ser bendecidas, porque es palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Pastor, ¿y si no me aprendo las 7 palabras, de todas maneras voy al cielo? Sí vas al cielo, pero apréndetelas mejor. A ver, vamos otra vez. Número 1, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o de cierto hoy te digo. Número 3, madre y tu hijo, hijo y tu madre. Número 4, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 5, sed tengo, o tengo sed. Número 6, consumado es. Número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta ese momento Jesús terminó su obra en la cruz y en lo natural. Iniciaba su obra en lo espiritual, que ese es otro tema también muy importante. Pero vamos a ir a Filipenses 3:10. Aquí está la clave de todo esto. Sé que algunos vienen esperando recibir un milagro y por aprenderte las 7 palabras no vas a recibir un milagro, pero sí por creerle a Dios. Dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Diga conmigo, el poder de la resurrección. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Esta frase tiene que quedar bien grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. El poder de la resurrección.
A ver, diga conmigo otra vez, el poder de la resurrección. O sea, hay un poder impresionante en la resurrección. Pero las 7 palabras nos dejaron una enseñanza increíble. Cuando se habla del poder de la resurrección es porque ahí concluyó cuando resucitó. Esa alabanza que cantamos, venció, Cristo venció, ¿se acuerda? Le tuvimos que cambiar donde dice venció al diablo en la cruz. Pero no lo venció en la cruz. La cruz fue parte del proceso y, por cierto, muy importante. Pero la verdadera victoria de Jesús estuvo en la resurrección. El verdadero poder y autoridad estuvo en la resurrección. La cruz, cargar su cruz, los latigazos, la corona, los clavos, las 7 palabras, es parte de un proceso, pero dice aquí el poder de la resurrección. Y aquí es donde tenemos que llegar. ¿Estás esperando recibir algo de Dios? Cree en el poder de la resurrección. Es decir, gracias a esa resurrección, voy a explicar el poder de la resurrección. Es un tema muy largo, pero te lo voy a resumir ahorita para que tú veas qué importante es esto, aprender todo esto. Jesucristo, cuando resucitó, venció a la muerte. Y hablar de la muerte es todo aquello que conlleva a la muerte. Cuando una persona muere, ya fue la última copa que derrama el vaso, pero ¿cuántos saben que inició un proceso para esa muerte? No, pues murió de tal enfermedad. Pero resulta que tal vez un año antes, 2 años, 10 años, 20 años atrás, empezó con alguna cosita y se fue desarrollando hasta que ya no se pudo controlar. Y dicen, el señor fulano, la señora fulana falleció. Pero hubo muchas cosas que conllevaron hasta llegar a la muerte. Si la persona, es el ejemplo que he puesto siempre, hay otros también, pero la persona murió, y no vamos a decir murió de una gripa, porque al contrario, hay un dicho que dice, nadie se ha muerto de una gripa. Y es cierto, nadie se ha muerto de una gripa que yo sepa, pero como no se cuidó la gripa, después vino un bronquitis, después de una neumonía, después vino otra cosa, se le congestionaron los pulmones, en fin, y todo empezó con un estornudo. Amén. ¿Qué razón tenía mi pastor Arnoldo Gutiérrez cuando yo empecé a aprender palabra de Dios con él y lo escuché que estornudó una vez? Y yo le dije, pues lo que sabía en el barrio, ¿eh? Salud. Lo aprendí en la Texas. Entonces cuando él estornudó y dijo, te reprendo virus de gripa en el nombre de Jesús, estás vencida, muerte, y empezó a dar una serie de decretos de fe. Entonces cuando yo lo escuché dije, se me hace que está exagerando mi pastor. Y él lo dijo para que yo escuchara eso, ¿verdad? Pero cuando me empezó a explicar eso que te estoy diciendo ahorita, si tú no desarraigas la muerte desde que inicia, si tú no desarraigas la flamita desde que está chiquita, que después puede provocar un incendio y puede quemar una casa, puede quemar bosques, puede quemar tantas cosas, y la Biblia lo dice. Cuando habla de la lengua, ¿verdad? Un pequeño miembro que puede causar grandes cosas, así como una pequeña flamita chiquita puede prender bosques enteros. Y sabemos que ahí en California ni los más grandes contra incendios, bomberos pueden apagar. Y todo inició porque alguien tiró un cerillito o un cigarro. Entonces, ¿qué pasa cuando la flama está chiquita? Mira, hasta con la mano la puedes quitar y ya. Pero si dejas crecer esa flama, empieza a crecer, al rato no la puedes controlar y se quema. La muerte la tenemos que parar desde su inicio. ¿Alguien puede decir amén? Pastor, no es exagerado, esto no es para pecado, esto no es para muerte. No es para muerte, pero átala desde ahorita que está chiquita. Bueno, no está chiquita, el problema está chiquito. Diga conmigo, está bajo mis pies. Cualquier cosa que lleve a la muerte, depresión, tristeza, enfermedad, deudas, problemas matrimoniales, problemas de todo tipo que se van cargando, se van cargando y después ya ni te pueden ni levantar,
Ya no tienes ánimo ni siquiera de pararte a trabajar, ya no tienes ánimo ni de venir a la iglesia, ya te enfermaste, ya te llevaron al hospital como 10 veces, los doctores no le encuentran nada. Son cosas espirituales, son cosas que tú y yo debemos saber como hijos de Dios. Pero cuando yo entendí el poder de la resurrección, es porque entendí que Jesús venció a la muerte. Le puso el pie encima a la muerte, dice la Biblia, y esa autoridad nos las dio a nosotros. Aleluya. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos, ¿quién la sabe? Y llevándolo a lugares celestiales. Efesios 1:17. Con esto vamos a concluir, porque la iglesia tiene que recibir ese poder. A ver. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, qué bueno que viniste. Gloria a Dios. Si estamos en Efesios, vámonos al capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo Jesús. Aquí está el poder de la resurrección. Mire, y en esta noche nos vamos a apropiar de ello. Amén. ¿Cuántos van a tomar para sí el poder de la resurrección? ¿En qué consiste el poder de la resurrección? La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Wow, eso es impresionante. O sea, levantó a Jesús entre los muertos y lo llevó a la diestra del Padre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? O sea, ya pasó ese proceso. Ahora el Padre le dice: ahora vente y ahora te sientas conmigo, porque ya triunfaste sobre la muerte, porque ya hiciste tu trabajo al que te mandé. Resucitó y fue llevado a lugares celestiales. Versículo 21. Fíjese nada más cómo nos pertenece a nosotros. Dice: se sentó en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, esto está encerrando o incluye que Jesús venció todo lo habido y por haber. O sea, después de esto no hay otro nombre que sea más grande que el nombre de Jesús. No hay otra cosa que diga: no, esto Jesucristo no lo puede vencer. No. Y sometió todas las cosas. Aquí está la palabra todas. La muerte, la ruina, la enfermedad, la depresión, la tristeza, todas esas cosas las sometió bajo sus pies. Wow, y aquí viene lo más interesante, porque si terminara esto ahí, íbamos a decir: bueno, pues Jesús venció, Jesús sometió las cosas bajo sus pies. El mismo Jesús hubiera dicho: ya me voy y cuando ocupen algo me piden, porque yo ya vencí. Pero no, Juan 14:12 dice: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Este versículo dice que todo eso de que venció y de que puso bajo sus pies, dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Fortaleza México de los Mochis. Lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces tú y yo tenemos ese poder y esa autoridad. Si le vas a aplaudir al Señor, apláudele fuerte. Aleluya. Sometió todas las cosas bajo sus pies. En otras palabras, ¿qué hay? Ni en la tierra ni debajo de la tierra algo que nos pueda espantar, que nos pueda intimidar, como para decir: esto tu Jesucristo no lo puede vencer. Nada. Jesucristo ya lo venció todo. Diga conmigo: lo venció todo.
Cuando dice puso las cosas bajo sus pies, quiere decir que Él tiene el control de las cosas. Pero no fue eso para protagonizar, sino para decir, yo ya puse las cosas bajo mis pies, ahora se los entrego a ustedes. Este poder y esa autoridad se los entrego a la iglesia, para que la iglesia someta todas las cosas bajo sus pies. Levanta sus manos y diga conmigo, yo declaro que todas las cosas están bajo mis pies en el nombre de Jesús. ¿Lo estás creyendo de todo corazón? Así con tus ojos cerrados, y una vez más yo declaro que todas las cosas que Jesús venció, yo las puedo vencer también en el nombre poderoso de Jesús. Haga una última declaración conmigo en esta noche y diga conmigo, yo declaro que la resurrección de Jesús, que el poder de la resurrección ha sido suficiente para que yo pueda vivir más que vencedor en esta tierra. Póngase de pie, por favor. Y así de pie vamos a leer Romanos 8:11. Es un versículo que nos levanta de cualquier situación. Pastor, es que la situación por la que estoy pasando, yo creo que es la peor de todas. Levante su mano quien el enemigo le ha estado atacando esta semana fuertemente. Levante su mano. Aparte de mí. Ok, quiero decirte algo. Estás en el lugar correcto y en el momento correcto. No porque yo estoy aquí, sino porque Jesucristo está aquí. ¿Cuál es esa situación por la que estás pasando, que estás enfrentando? Sea en los sentimientos, sea en lo físico con alguna enfermedad, sea en lo ministerial, en lo matrimonial, en cualquier otra cosa. Si tú crees que tu matrimonio ya está destruido, esta noche te levantas en armas espirituales y vas a guerrear por tu matrimonio. Amén. Si tú crees que tu ministerio ya está muerto, esta noche te vas a levantar en armas espirituales. Si tú dices, es que ya no funcionó, es que ya Dios no me usa, es que ya no, esta noche te vas a levantar en armas espirituales. Amén. Dios está contigo. Si el enemigo te ha hecho creer que te vas a morir, si el enemigo te ha hecho creer que la muerte está encima de ti, déjame decirte algo. Sí es verdad que la muerte está encima de ti, porque eso es todos los días. Pero la Biblia dice que está bajo nuestros pies. Ahora dígalo fuerte conmigo, está bajo mis pies. Aleluya. Diga conmigo, la enfermedad, la muerte, la ruina, la pobreza están bajo mis pies. En el nombre de Jesús. Aleluya. Créanlo, iglesia. Esto es para ti. Créanlo, iglesia. Esto es palabra.